Iñaki Díaz Balardi, que es profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad del País Vasco, que ha sido técnico superior en el Museo de Bellas Artes de Álava, miembro del Consejo Asesor de la Diputación Foral de Álava y que tiene una larga lista de publicaciones sobre arte hispánico y museología. Os comento solo un par de ellas. La memoria fragmentada al museo y sus paradojas, un libro que conocéis desde 2008, publicado por TREA, o Archipiélagos Imaginarios, los museos de la CAP. El título es sugerente y creo que va muy bien con el carácter de Iñaki. Hace poco lo conozco, pero creo que va muy bien. Seguro que nos tiene entretenidos esta horita que tenemos por delante. ¿De acuerdo? Cuando quieras. Gracias, Joan. Buenos días o buenas tardes, no sé qué tengo que decir. Tengo que empezar agradeciendo la invitación a participar en este encuentro, al ICOM, al Museo Arqueológico Nacional, pero sobre todo a ustedes, que tienen la paciencia de estar a la hora del aperitivo oyendo estas cosas. Bueno, ustedes sabrán. Yo de todas maneras les tengo que decir que a un encuentro como este, yo en principio, si acudiera o acudiese, me lo plantearía como un proceso de aprendizaje. Iría para aprender algo nuevo. He de decirles que en las 3 conferencias anteriores yo he aprendido mucho, he copiado muchos apuntes y me voy muy satisfecho. Bueno, no me voy a ir, me voy a quedar, pero estoy muy satisfecho. Y se acude para aprender algo porque, para aprender algo entre otras cosas, que pueden pasar otras cosas mucho más interesantes que el aprendizaje en una reunión de estas, pero no me voy a meter en esos detalles. Pero se va a aprender porque teóricamente aquí hablan los aviondos, los especialistas, los dotados de un conocimiento superior. Y yo les voy a defraudar, o quizá ustedes se defrauden conmigo, porque yo no soy especialista en nada, les aseguro, en nada. Y sobre todo no soy sociólogo, que sería el perfil profesional más adecuado para hablar de este tema que me han encargado, que es la percepción social que se tiene, la percepción que tiene el imaginario colectivo sobre la profesión museológica. Entonces, en función o en virtud de qué vengo yo aquí, pues aparte de la amistad que me une con determinados personajes del ICOM, es decir, en unas relaciones iba a decir de compañerismo, pero bueno, de mangoneo institucional incluso, pues yo vengo y les digo, vengo como un caminante, como un visitante ocasional de museos, sin más pretensión de cientificidad, como un ciudadano que de vez en cuando acude a un museo y pega la hebra con quien se pone a tiro. No todos se ponen a tiro, pero en los museos la gente es bastante proclive a hablar y a decir tonterías, claro. Y de ese pegar la hebra extraigo determinadas conclusiones, evidentemente, pero de ahí a suponer a esas conclusiones que yo extraigo una validez o una aplicación de carácter universal, media un trecho. Por eso yo les voy a hablar desde la perplejidad, no desde el convencimiento, sino desde la perplejidad que me produce lo que veo y oigo en el mundo museístico y, desde luego, no desde la convicción. Además, cada vez estoy menos convencido de nada. ¿Será la vejez? Puede ser. Por lo que, si ustedes disienten de lo que yo digo, no me lo tomaré como un menoscabo, sino que lo aprovecharé para pegar la hebra y divertirnos un poco mientras profundizamos en el mar de dudas que me acecha, me rodea y a veces me ahoga. Bien, como no me puedo apoyar en el dato, en la argumentación científica, voy a tener que recurrir, lo siento mucho, a mi anecdotario personal. Tranquilos, no les voy a contar mi vida, además soy bastante pudoroso. Sí, pero sí les voy a contar una historieta que tiene que ver con cuando me planteé yo por primera vez el papel que jugaba en este ámbito patrimonial, museístico, con mi condición profesional, en definitiva. Para contarles esta historia les tengo que decir, les tengo que confesar, yo soy un aldeano, semi-ilustrado, eso sí,
pero aldeano y al fin y al cabo. Yo nací en un pueblo de 1000 habitantes. Y cuando accedí a mi primer puesto de trabajo relacionado con los museos fue en el Museo de Bellas Artes de Álava. Cuando volví a mi pueblo como es pequeñito, pues la noticia se había corrido como la pólvora. Ese tipo rarito que estudió Historia del Arte, que estaba condenado a ser o maricón o parado de larga duración, ha encontrado trabajo. Y evidentemente, cuando aparecí por la plaza, se me acercó la gente a preguntarme sobre todo a felicitarme porque había encontrado trabajo. Y entonces me empezaron a preguntar a ver qué hacía, que no sé qué, pues sí. Y uno llegó y me dijo, ¿pero dónde trabajas? En un museo. Y me dijo, cojonudo. Cuelgas un cuadro y te dedicas a leer el periódico durante 2 meses hasta que cambias el cuadro. Y te pagan por eso. Entonces yo les intenté explicar que no era tan sencillo, que trabajar en un museo no era una cosa tan sencilla, pero aldeanos como eran mis colegas, como yo, iban a lo práctico. Y al final me plantearon la pregunta definitiva. Bueno, pero ¿cuál es tu puesto? ¿Qué les podía contestar yo? Mi puesto, según el contrato que me había hecho la Diputación Foral de Álava, era de técnico superior de Administración Especial. Toma castaña. Se lo dije, no entendieron nada. Entonces busqué distintas aproximaciones al concepto de técnico superior de Administración Especial destinado a un museo. Empecé con lo de técnico, pero aquello de técnico, incluso a mí, me sonaba a poca cosa, me sonaba a perito. Ya había hecho una carrera superior, oiga. O sea, no me equiparaba a un ingeniero, sino a un perito. Mal. Conservador, sonaba reaccionario. Veníamos del franquismo. Ya había llegado la democracia, pero todavía había muchos rescoldos. Mi público no era un público proclive a veleidades franquistas y preferí callármelo. Entonces dije, pensé, todo esto en una fracción de segundos, porque soy muy rápido en la mente. Entonces pensé y dije, bueno, les voy a soltar un latinajo en inglés y se acabó. Curator. Dije, quieto, Iñaki, que eso suena a snob, a afectado, a tontolaba. Y dije, bueno, pues voy a hacer la traducción. Curador. Pero curador, imagínense, en un pueblo de 1000 habitantes sonaba a sanador, a brujo, a chamán. ¿Cuál era mi opción, la opción que mis tripas lanzaban directamente a mi cerebro? Museólogo. Porque además yo estaba seguro de que estaba llamado a más altas gestas que la pura museografía. Yo no estaba para colgar un cuadro, estaba para eso, para ser museólogo. Y lo dije, museólogo. Y todos a coro no celestial, sino casi infernal, dijeron, ¿muse qué? Al final descubrí que nadie entendía eso. Y que lo único que podían entender, con lo único que me podían, ¿cómo diría yo?, apreciar, reconocer mi importancia, era si decía que era director de museo. Director de museo, eso está bien, pero yo no era director de museo, evidentemente. Jamás ellos habían parado a pensar, probablemente ni yo tampoco antes de conseguir el puesto, que en los museos había otros personajes, además del director de museos. Unos personajes, evidentemente, que si se ponía a la gente común y corriente, normal, a mis colegas, a mis conciudadanos, a mis copueblerinos, si se les ponía a pensar en ello, los consideraban seres marginales, ajenos, extraños, habitantes de las sombras. De la misma manera que cuando uno va a un bar o a un restaurante, normalmente va por el nombre, porque le han dicho que es bueno, pero nunca piensa en los pinches de cocina. Nunca piensa en quién pela las patatas. Pero si no pelara las patatas a alguien, Arzac no sería lo que es. Cuando ustedes ven una película, se paran a pensar y miran en los créditos quién es el ayudante de postproducción y creen que verían la película igual si ese personaje marginal no hiciera su trabajo. No, ustedes se fijan en los actores, en las actrices, en el director, en todo caso, si vamos de intelectuales.
Nadie piensa en esos personajes, y me refiero a museos como a cualquier otra disciplina o cualquier otra actividad profesional, que son eso, lo que decía antes, son personajes que trabajan en las sombras, indispensables, eso sí, para que determinadas mecánicas funcionen, de la misma manera que nadie, siempre que digo nadie, no me lo tomen en términos absolutos, siempre hay excepciones que confirman las reglas, ¿sí? Nadie se ha parado a pensar, cuando yo he agradecido, por ejemplo, que ICOM me hubiera invitado, pues no he agradecido a toda esta gente que ha hecho posible coordinar el evento, recoger las carpetas, entregarlas con una sonrisa en la boca. Es decir, esa gente en la sombra a la que deberíamos, y yo desde luego desde aquí reconozco y agradezco su esfuerzo. Claro que esto que les cuento, dirán ustedes, esto es arqueología pura. Es un viejales, nos estás contando, te estás convirtiendo ya en el abuelo Cebolleta, ¿sí? Pues les hablo de mi pasado remoto, no les voy a decir de qué año, porque eso sería desnudarme un poco y todavía me queda cierto pudor. Pero sí que se refiere a un tiempo lejano, a un tiempo pasado. Y evidentemente pueden decir ustedes, las cosas han cambiado mucho. Hemos visto estadísticas de cómo han aumentado los índices de asistencia a los museos, etcétera, etcétera. O sea que quizá la gente conoce mejor los museos y conoce mejor a la gente que trabaja en los museos. ¿Yo qué quiere que les diga? Creo que no. Creo que sigue ocurriendo lo mismo, que la percepción que se tiene hoy en día de los trabajadores de los museos es la misma que tenían mis conciudadanos cuando yo empecé a trabajar en el Museo de Bellas Artes de Álava. Y la principal razón, me parece a mí, entre otras, de que ocurra esto es que a pesar de las estadísticas y cuantificaciones, que evidentemente son ciertas, ¿sí?, pero que cuando arrojan resultados positivos, resultados espectaculares, se refieren a museos tocados por la varita del impacto mediático y del favor institucional, la gran mayoría de los museos siguen siendo y seguirán siendo lugares desconocidos, distantes, ajenos al colectivo social. En 1992, en la revista Museum, bueno, no sé de qué año es, no tengo aquí el dato, pero en 1992 se realizó una encuesta en Francia a adolescentes franceses para ver qué opinaban, cuál era su percepción de los museos. Me imagino que muchos de ustedes conocerán el artículo. Se hizo con adolescentes porque se consideraba que los adolescentes tenían el suficiente desparpajo y la suficiente capacidad de decir las cosas como pensaban, que no tiene un adulto, que como saben ustedes, cuando responde a cosas relacionadas, a encuestas relacionadas con los museos, miente casi tanto como cuando responde a encuestas relacionadas con el sexo. Me hace gracia esa encuesta porque los chavales franceses identificaban los museos con mareo. Hablaban de que debían tener contenido, evidentemente, no solo eran edificios, sino debían tener contenido, pero era un contenido desconocido. Evidentemente eran caros para lo que ofrecían, poco placenteros, llenos de antiguallas polvorientas, de guardias momificados y de etiquetas incomprensibles. Bien, si echamos un vistazo al estudio del Ministerio de Cultura sobre los públicos de los museos, yo creo que los resultados son equiparables. La cosa no ha cambiado nada, han pasado más de 20 años, 19 años exactamente. Es decir, el mundo de los museos ha cambiado mucho, pero no ha cambiado nada. Cambiar para que nada cambie. Cuando uno se autoexamina, cuando se mira a sí mismo, no cuando se mira al ombligo, no, cuando se mira a sí mismo y examina el desempeño de su profesión, ustedes en sus labores museísticas o yo mismo en mi desempeño académico, tendemos a pensar que nuestra labor es importante. Es importante porque estamos haciendo algo bueno, no hacemos daño a nadie, buscamos el conocimiento, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Además, ponemos nuestro granito de arena en algo que nos parece casi
un ideal, iba a decir romántico, no, casi religioso, ¿sí? En la conservación y en la socialización del patrimonio. Tiene bemoles, ¿eh? Casi, haciendo una paráfrasis del lema de los jesuitas, podríamos decir que trabajamos ad maiorem gloria musei. Y no seré yo quien lo niegue, lo hacemos, cada uno en su medida, con mayor éxito, con menor éxito, etcétera, etcétera. Pero también, les digo, soy consciente de que en términos de consideración social, nuestra importancia, nuestro papel es irrelevante. No es una cuestión de flagelarse, no, es cuestión de atenerse a los hechos. A nadie, a casi nadie, a nadie importamos mucho, ni ustedes ni yo. Como a nadie o a casi nadie, con las consabidas excepciones, y si hablamos en términos estadísticos, importa mucho ni el patrimonio ni los museos, por mucho que las estadísticas digan lo contrario. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si desapareciera un museo? Unos cuantos museos, muchos museos. Ahora les digo yo, nada. Suena triste, pero la respuesta es nada o casi nada. Si me refiero al caso que mejor conozco, al caso del País Vasco, he de decirles que antes de la llegada de la democracia había 15 museos. Ahora hay unos 115. ¿Qué pasaría si desaparecieran 60 museos, 80 museos de esos 115 que hay? Ya les digo yo, nada. Absolutamente nada. ¿Qué pasó cuando desapareció Chillida Leku? Cuando cerraron Chillida Leku, uno de los lugares emblemáticos de la cultura en el País Vasco, en las afueras de San Sebastián. ¿Pasó algo? No, nada. Y peor aún, ¿quién se ocupó de los 20 o 30 puestos de trabajo de gente especializada, con perfiles profesionales cualificados, que se fueron a la calle? Ni una noticia en el periódico, ni una. Sobre Chillida Leku sí, sobre los trabajadores del museo, ninguna. Es más, voy más allá, soy más radical. Creo que si desaparecieran esos bastantes museos, esos muchos museos, no es que no pasaría nada, es que además los poderes políticos estarían encantados. Pues tradicionalmente a los poderes políticos les ha interesado el patrimonio por una especie de imperativo institucional, porque les tenía que interesar, no por convicción. Y además siempre han destinado a su conservación y a su puesta en valor migajas presupuestarias, no otra cosa. El poder político siempre ha visto el patrimonio como una excrecencia, como una fuente de gastos, no como una necesidad. Cuidado, no solo los políticos, también la gente normal, nuestros vecinos, nuestros conocidos. No voy a decir nuestros amigos porque como nos quieren y nos dedicamos a los museos, pues tienen una percepción un poco más benévola de nuestro papel. Eso sí, vuelvo a repetir, cuando se les realice una encuesta, todos manifestarán estar de acuerdo con la conservación del patrimonio, con los museos, incluso entusiasmados, y son políticos mucho más, y si además están delante de una televisión, ni les cuento. Ahora bien, si se les sigue preguntando sobre cuántos trabajadores debería haber en un museo, o peor todavía, sobre cuánto deberían cobrar esos trabajadores, las respuestas se empiezan a enmarañar y el entusiasmo patrimonialista empieza a decrecer de manera exponencial, porque total, volviendo al principio, para colgar un cuadro y leer el periódico hasta el cambio de cuadro no hace falta mucha preparación. Y tampoco para el colectivo social, una labor como la que ustedes desempeñan amerita un sueldo, no digo elevado, sino digno. González Anleo, en 1996, escribió un artículo publicado en el número 1 de la revista Museo, de la Asociación Profesional de Museólogos Españoles, que se titulaba El reconocimiento social de una profesión, la museología.
Bien, en este artículo se señalan tres fases, señalaba el autor, tres fases en la mecánica del reconocimiento, podríamos decir, del reconocimiento social de la profesión. Hablaba de una conciencia clara de pertenecer a un grupo de especialistas con vocación, preparación científica largamente trabajada, etcétera, etcétera, y objetivos bien definidos respecto al desempeño de la profesión. Hablaba también de una batalla legal, llamada batalla legal para el reconocimiento social y sobre todo jurídico de la profesión, y hablaba de la transmisión de ese sentido de la profesión a los poderes públicos y a la sociedad. 1996, 20 años después, ¿dónde estamos? La primera premisa yo creo que se cumple. Todos ustedes tienen conciencia de pertenecer a un grupo de especialistas. Tienen vocación, tienen preparación científica, y si no se les supone, como el balón en la mili, y tienen unos objetivos bien definidos. Pero las otras dos, ¿qué hay de las otras dos? ¿Hay un reconocimiento jurídico para el acceso a la profesión? ¿Hay un MIR, como tienen los médicos, para acceder a un museo? ¿Reconocen los poderes públicos la especificidad y el valor, sobre todo el valor, de quienes trabajan en un museo? La intervención anterior ha sido brutal en respuesta en este sentido. Se reconoce ese valor cuando la tendencia, y la tendencia universal, podríamos decir, es a la contratación de grandes empresas, Eulen, etcétera, etcétera, que ofertan trabajos en precario. ¿Eso es reconocimiento de los poderes públicos hacia la profesión? ¿Reconoce la sociedad, el imaginario colectivo, esa especificidad profesional y ese valor social? El imaginario colectivo reconoce al médico porque sabe lo que hace, lo haga bien o lo haga mal, y al arquitecto, y al fontanero, y al camarero, sobre todo si tira bien las cañas. Pero, ¿cómo reconocer la labor del museólogo si probablemente no saben ni que existen? Y desde luego, si lo saben, no saben ni qué hacen ni para qué sirven. Una vez planteado esto, nos podríamos plantear, ¿y quién es culpable de esto? ¿Lo somos nosotros mismos? ¿O somos al menos culpables en parte de esta situación? ¿O los culpables, como casi siempre, son los demás? ¿Podemos hacer algo para revertir la situación? ¿Trabajamos para ganarnos las alubias? ¿O, como decía García Márquez, trabajamos para que la gente nos quiera más? ¿Y cómo nos podrían querer más? Tal vez si nos pusiéramos en el pellejo de los otros e hiciéramos para ellos lo que nos gustaría que alguien hiciera por nosotros. ¿Cambiará esto algún día? Quizá cuando la frecuentación de museos y enclaves patrimoniales sea una actividad normal y no excepcional, como es ahora. Quizá cuando esos enclaves patrimoniales sean investidos de sentido y sean considerados como algo propio. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en este cambio? Voy a ponerme hortera, en este cambio de paradigma. Chi lo sa, como dicen los italianos. Pero, entre tanto, como es la hora del aperitivo, y no quiero extenderme mucho, porque muchos de ustedes ya le están rugiendo las tripas y lo estoy oyendo desde aquí, aunque soy sordo, no nos pongamos pesimistas, por favor. Disfrutemos de la profesión y, como decía el otro, que nos quiten lo bailado. Y a los que vienen, que les quiten lo que vayan a bailar, a la espera de que Luis nos conduzca por los procelosos caminos de la ética. Muchas gracias. Me ha podido pasar, ¿eh?